Estamos en una sesión magistral más de la asignatura de Sociología del grado de Ciencia Política y de la Administración. En esta clase vamos a abordar una de las grandes construcciones de la modernidad, el estado de bienestar. Una construcción sometida a debate, una construcción que forma parte de nuestro imaginario colectivo, una construcción que en un momento de crisis como el que estamos atravesando en la actualidad está siendo sometida a una profunda revisión. Pero insisto, el estado de bienestar es una de las grandes construcciones de la modernidad, una construcción nacida del pacto entre el Estado y el mercado. ¿Para qué? Para corregir desigualdades sociales. Una construcción nacida también del pacto entre las ideologías socialistas y demócratas cristianas, con las grandes aportaciones de los movimientos cristianos a lo largo del siglo XX. Empecemos por una definición que nos aporta un organismo de nuestro Estado español, el Consejo Económico y Social. El estado de bienestar es una construcción esencialmente europea, orientada al logro y reconocimiento jurídico constitucional de una serie de derechos sociales vinculados a la noción de ciudadanía. No sé si lo recordarán, pero en sesiones anteriores también ofrecíamos una noción de lo que era la ciudadanía, aquel conjunto de derechos y deberes por los cuales un individuo se vincula a la sociedad. ¿Qué implica esta definición? Pues implica la provisión de un conjunto de servicios sociales para cubrir las necesidades humanas de los ciudadanos. Y para cubrir esas necesidades, el Estado debe de intervenir en un conjunto de parcelas tales como el sistema de la seguridad social, en los servicios sociales, en la promoción del pleno empleo y en la implantación de políticas sociales en el terreno de la educación, de la vivienda y de la salud. ¿Dónde tenemos que situar los orígenes del estado de bienestar en Europa? Cuando uno coge cualquier manual de políticas sociales, de estructura social, siempre nos aparecen como elementos emblemáticos, como signos de referencia, dos grandes momentos históricos. Por un lado, la Alemania de Otto von Bismarck, en la cual asistimos al establecimiento de la ley del seguro de enfermedad, la ley de accidentes de trabajo, la ley de jubilación y de defunción. Hay incluso quien llega a decir que ante las grandes protestas sindicales, la forma que tuvo de acallarlas Otto von Bismarck fue dando un salto hacia adelante, asegurando un conjunto de derechos a los trabajadores. Pues bien, este sería uno de los embriones de nuestro estado de bienestar existente en Europa. Otros señalan como germen el informe Beveridge de 1942 en Gran Bretaña, un informe cuyo destino era fundamentalmente cubrir los riesgos provocados por el sistema capitalista. Dicho en otros términos, crear una red de seguridad para los ciudadanos ante las desigualdades generadas por esa ley de oferta y demanda que está presente dentro del mercado. ¿Cuáles son los rasgos distintivos del estado de bienestar? Pues los rasgos distintivos del estado de bienestar son los siguientes. En un primer lugar, la intervención estatal en los sectores públicos modernos a fin de garantizar los derechos sociales. También la intervención estatal en la economía para garantizar altas tasas de empleo estable. La garantía por parte del Estado a todos los ciudadanos de un conjunto de bienes sociales, como educación, sanidad, pensiones y ayudas familiares, el acceso a una vivienda digna y el disfrute de los beneficios de la cultura, el arte y la ciencia. Y por último, la extensión de una red de aseguramiento frente a los riesgos. ¿El estado de bienestar es homogéneo? Pues no. El estado de bienestar adquiere una distinta configuración. Aún más, podemos hablar de la existencia de diversos modelos a los cuales le vamos a colocar un país de referencia. Nos encontramos, en resumidas cuentas, con tres grandes modelos. El Positive State, típico de Estados Unidos, el Social Security State, cuyo punto de referencia es el Reino Unido, y por último el Social Welfare State, donde el modelo lo podemos encontrar en Suecia. Veámoslo más detenidamente, ofreciendo los rasgos distintivos de estos modelos de estado de bienestar, aunque después nos encontraremos otros países, como el caso concreto de España, de Italia, que tienen una mezcla de todos ellos. El Positive State, donde nuestro punto de referencia es Estados Unidos, destaca los seguros sociales, descansa en el individualismo y en la protección de intereses corporativos. No garantiza ninguna forma de sustitución de la propiedad para todos los ciudadanos. Excluye, de hecho, a los obreros que no tengan un trabajo fijo y utiliza la seguridad social como medio de control social.
Decía al principio que el positive state es típico de Estados Unidos. Aún más, nos encontramos en un momento en el cual la administración Obama lo está sometiendo a un profundo proceso de revisión. Pensemos, por ejemplo, en las medidas sanitarias que está intentando sacar esta administración para que la sanidad pública cubra a un importante grupo de población que hasta ahora no tenía ningún sistema de provisión sanitaria o era prácticamente mínimo. El Social Security State tiene como punto de referencia el Reino Unido. ¿Qué persigue? Persigue una política de pleno empleo. Garantiza a los ciudadanos, incluidos los no asegurados, unos ingresos nacionales mínimos como un derecho. Y por último, aspira a la igualdad de oportunidades, no a una igualdad material, insisto, igualdad de oportunidades. Y por último, el Social Welfare State, cuyo modelo son los países nórdicos, y más concretamente Suecia. Los principios en los que descansa este modelo son los principios de igualdad, cooperación y solidaridad. Sustituye los programas de seguridad social y de ayuda social con servicios sociales públicos, que son iguales para todos. Procura reducir las diferencias en los niveles de sueldo, de tal manera que contribuyen más vía impositiva al mantenimiento del sistema de bienestar quien más tienen. Aspira al pleno empleo mediante la cooperación entre el gobierno y los sindicatos. Y por último, se esfuerza por dar a los trabajadores una influencia política dominante. Y este es el estado de bienestar, un estado tantas veces cuestionado, un estado tantas veces admirado, pero nadie podrá decir que no es la gran construcción del siglo XX. Una construcción nacida, como decía con anterioridad, del pacto entre Estado y mercado, con una clara finalidad: corregir las desigualdades sociales. Unas desigualdades sociales derivadas en buena medida por parte del mercado, que genera riqueza, pero también desigualdad. De ahí que sea necesaria, o así lo vieron los grandes constructores del estado de bienestar, la intervención del Estado en una serie de parcelas, como era la educación, la sanidad, los servicios sociales, las pensiones. De esta forma se consiguió una estabilidad y una armonía. Pero el estado de bienestar no es algo estático. También está sometido a una propia dinámica. Y de hecho, las actuales tendencias caminan hacia no solamente el protagonismo del Estado, sino también de otros actores, como es el tercer sector. Y aquí termina esta clase, una clase en la que podemos decir que hemos hecho un breve recorrido sobre esa gran construcción del siglo XX que es el estado de bienestar, fruto del pacto y consenso de buena parte de los actores políticos, económicos y sociales que configuran las sociedades avanzadas.